de todas las plataformas de Radio Sucesos. Gracias por la invitación. Bueno, fue una marcha convocada, fue una marcha ciudadana, fue una marcha por el sentir de todos los ecuatorianos, que es darle seguridad a cada uno de los ciudadanos que están en especial en estas zonas donde sabemos que la criminalidad está muy alta y que necesitamos de estas leyes que han sido aprobadas por parte de la Asamblea Nacional para poder frenarlas y poder darles también mecanismos a la fuerza pública, tanto a las fuerzas armadas como a la Policía Nacional, para poder luchar contra el crimen organizado transnacional. Estamos pues en un debate amplio en todo el país e incluso afuera. En el sentido y en el discurso que maneja el presidente Daniel Noboa y ADN, el oficialismo, hay este reclamo por este articulado que ha sido suspendido por la Corte Constitucional, con el riesgo de que las leyes de solidaridad, de inteligencia y de integridad pues sean derogadas. Por el otro lado, se está acusando a los asambleístas de haber introducido muchos capítulos en 3 leyes que tenían pues elementos muy concretos cuando llegaron a la legislatura. ¿Qué nos puede decir al respecto? Edgar, yo he sido parte de esta asamblea, he sido parte de los debates que se dieron en estas 3 leyes económicas urgentes. El tema que vive el país de la inseguridad es complejo y por ende debe existir un trabajo conjunto. Si está trabajando el Ejecutivo con el Legislativo de manera unida para poder darle las herramientas que necesita nuestra fuerza pública para poder combatir al crimen organizado, ¿por qué también no se junta esta parte? ¿Por qué no juntar también a la función judicial para poder dotar de estas herramientas que se necesitan? Como ciudadana le hablo, Edgar, más que como asambleísta, y me gustaría que los jueces piensen y se conecten con la realidad de los lugares más peligrosos del país. En los habitantes, por ejemplo, de La Prosperina, de Durán, que sufren de extorsiones, de vacunas, de los ataques químicos a las unidades educativas, de quienes han tenido que salir, por ejemplo, de sociovivienda, porque se les iban a tomar sus viviendas, sus casas, sus hogares, a quienes tienen que huir por las extorsiones, a quienes tienen que dejar inclusive sus negocios porque son víctimas de las vacunas. Eso es lo que nosotros queremos, lo que Natalie Morillo como ciudadana pide. Importante, es necesario que los jueces piensen en el país y no sobre ciertas posturas ideológicas. Es importante inclusive poder saber, en este momento se encuentran suspendidos ciertos artículos de estas 3 leyes, saber cuáles van a ser los derechos que tienen los ciudadanos, porque sabemos inclusive que la Constitución dice que tenemos el derecho a la vida. Entonces, queremos saber inclusive cuál es este tema que se va a poner, cuáles son los derechos que van a predominar por parte de la Corte Constitucional. Nosotros hemos escuchado a varios analistas que señalan que si la Corte Constitucional aprueba estos proyectos en su totalidad, estaría violando, desconociendo la Constitución. Creo que es todo lo contrario, Edgar, porque más bien al dar paso a estas leyes que están conectadas con la realidad que en este momento vive el país, con la realidad social que vive, vamos a darle paso al derecho que tiene toda la ciudadanía, la seguridad humana, como señala también la Constitución, la seguridad a la vida, a la integridad personal, al debido proceso. Entonces, aquí ratifico, no es que los jueces van a desconocer la Constitución en el momento en el que van a proteger a la ciudadanía o a permitirse que se implementen herramientas y mecanismos más bien que van a proteger a nuestros ciudadanos. Solo hay que revisar y analizar que desde el 2008 al 2023, Edgar, han existido más de 43 estados de excepción en el país, entre ellos por delincuencia organizada. Y si nosotros contamos alrededor del tiempo, aproximadamente los 6 últimos años, han sido por delincuencia organizada. Entonces, creo que las actuaciones de todos tienen que ser en conjunto, tenemos que trabajar en conjunto, ir al fondo de lo que realmente importa en este momento, y qué mejor que sería trabajar en cohesión
para proteger a los ciudadanos que viven el terror de la criminalidad, en especial en ciertas zonas del país. ¿Por qué la marea humana, las 50.000 personas del día de hoy, acusaban a la Corte Constitucional de ser la fuente de la inseguridad en el país? Eso no es real. La inseguridad aquí se perdió en primer lugar hace algunos años, y si es que al momento tenemos esa sensación, ¿no es cierto? Tenemos ese riesgo, es porque hay unos carteles mafiosos, es porque hay unas bandas que están haciendo en el país lo que les da la gana. Sin duda, Edgar, pero la ciudadanía se siente desamparada por los jueces al no permitir que se apliquen estas leyes que son importantes. Inclusive, si nosotros revisamos la historia de las cortes constitucionales cercanas, una de ellas Colombia, Edgar, para no irnos tan lejos, cuando enfrentó su conflicto armado interno en la década de los 80. ¿Qué hizo? Puede revisar usted y puede revisar toda la ciudadanía que nos está escuchando en este momento. La Corte Constitucional emitió innumerables decisiones y sentencias sobre, por ejemplo, temas y leyes que eran importantes y urgentes en el momento crítico en el que vivía Colombia en esa época, como por ejemplo la ley de inteligencia, sobre el conflicto armado interno, sobre la aplicación del derecho humanitario. Así que lo que vivimos en el Ecuador ya se vivió en otros países, ya se vivió en un país semejante al nuestro y muy cercano. Y el respaldo que recibió en ese momento el gobierno de Colombia ante esas leyes no fue negativo, porque aquí no hacemos también un trabajo en conjunto con la Corte, lo que está haciendo el Ejecutivo con el Legislativo, pensando en los ciudadanos, actuando en democracia y pensando en lo que aspiran los ciudadanos, nuestros mandantes, para poder resolver los problemas sociales, para poder salir de esta crisis de inseguridad en la que nos encontramos, Edgar. El presidente de la República decía hoy: no queremos atropellar a nadie, pero acto seguido también decía: no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por 9 personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante la sociedad. Es evidente la contradicción entre ambas frases. Por eso nosotros hemos señalado, esta marcha fue pacífica, que es en este momento lo que buscamos es actuar en democracia. Es necesario pensar entre lo que aspiran, lo que necesitan los ciudadanos y el trabajo conjunto que se puede realizar entre el Ejecutivo, entre el Legislativo, entre el Poder Judicial, y poder salir de estos problemas en conjunto. Edgar, usted me ha escuchado en anteriores ocasiones que yo siempre señalo, y no voy a cansarme de señalar, que si el crimen organizado opera en conjunto, ¿por qué nosotros, como políticos, como personas que estamos en alguna función pública, no podemos también trabajar de esta manera, unidos, para sacarlos de nuestro país y poderle dar tranquilidad y paz a los ecuatorianos, que es lo que nos piden a diario? Eso es lo que le está solicitando el Poder Ejecutivo a la Corte Constitucional, una suerte de diálogo antes de que estas 3 leyes, motivo de la polémica ahora, sean derogadas o probablemente derogadas. Eso es lo que se les está pidiendo que piensen en los ciudadanos, en las necesidades de los ecuatorianos y poder resolver juntos los problemas sociales del país. Pero por otra parte, la Corte Constitucional, usted seguramente pudo ver un comunicado del ente jurídico, decía que respeta las manifestaciones pacíficas, esas muestras pacíficas en las calles, pero ese ejercicio de debate debe darse en las audiencias públicas. Es decir, ellos pudieron haber escuchado todo lo que sucedió ahora, pero lo que están esperando es la comparecencia a las audiencias y con el ejercicio de la normativa que el Ejecutivo dice tener, y lo propio la Asamblea Nacional. Bueno, el día de hoy lo que se realizó fue una caminata pacífica, escuchando el clamor de los ciudadanos. Se caminó con miles de personas, con muchas familias, centenares de familias, quienes quieren que se luche contra la corrupción, quienes quieren poder volver a abrir sus negocios, muchas personas que lamentablemente han tenido que cerrar sus negocios o que inclusive han tenido que salir de las ciudades en donde habitaban justamente por las extorsiones, por las vacunas. Y lo que le pidieron los ciudadanos fue esto, fue poder
realizar este llamado a la Corte Constitucional y por eso la caminata fue de manera pacífica por ciertas calles de la ciudad de Quito. La Corte Constitucional ha reclamado pues por esas pancartas que se exhibieron el día de hoy en las calles quiteñas donde estaban los rostros y los nombres de los jueces constitucionales. Esto, ellos aseguran, afecta su seguridad y afectan su independencia. ADN, ¿qué tuvo que ver con estas pancartas? Bueno, hay algunas pancartas que han estado publicadas desde días anteriores. Ya lo ha manifestado el movimiento político, que no son generadas ni creadas por ADN. La Presidencia de la República también dijo que no son parte pues de ese poder del Estado. ¿Quién puso las pancartas? Mal haría yo en darle un nombre y no me gusta tachar o tildar a las personas cuando yo no estoy segura de algún tema, Edgar. Así que mal haría yo en decirle de quién fue, quién la puso, porque no tengo conocimiento. La crítica viene de adentro del país y de afuera. Usted habrá visto los argumentos de la Corte Nacional defendiendo a la Corte Constitucional, pero también los pronunciamientos de entidades de fuera del país, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que advierten de esta presión sobre la Corte Constitucional. Bueno, yo lo vuelvo a repetir, lo que dije hace un momento, Edgar. Aquí no se trata de presionar a nadie, aquí más bien se trata de trabajar únicamente por la necesidad de los ecuatorianos. Y en este momento lo que nos demandan los ecuatorianos es seguridad. Y necesitamos hacer un trabajo conjunto para que inclusive lo que se aprueba en la Asamblea Nacional no se vea truncado al momento de llegar a la Corte. Pero claro, la protesta no es solamente por el articulado que está suspendido, por este, como decía, riesgo de que se deroguen las leyes. Es también porque el presidente de la República ha propuesto una consulta popular, hay una inquietud ahí, la número 6, donde se pide el juicio, la posibilidad de juicio político para los jueces de la Corte Constitucional, incluso con mayoría absoluta de los asambleístas, lo cual también ha generado debate. Edgar, lo que se ha mencionado aquí en esta pregunta de la consulta popular que se ha hecho es un tema de transparencia. Todos los poderes del Estado deben rendir cuentas en transparencia, eso es lo que le hace bien a una nación. Y aquí, nuevamente vuelvo a recalcar, no se busca presionar a los jueces, todo lo contrario, más bien se busca garantizar que actúen con responsabilidad y sin abusar de su poder. No es el primer caso que pasa. Hay ya en otros países estos precedentes internacionales, como en Perú, Chile y Colombia, donde sí existen mecanismos formales para poder investigar, sancionar o destituir a magistrados de las altas cortes, incluida la Corte Constitucional. ¿El presidente de la República quiere tener su Corte Constitucional? El presidente de la República quiere tener una Corte Constitucional, jueces de una Corte Constitucional que piensen en las necesidades de los ecuatorianos. Pero, o sea, esa Corte podría ser de militantes de ADN o cercanos al movimiento ADN. Para nada, Edgar. Siempre todos estos organismos de control tienen sus mecanismos para poder llegar a estar dentro de estas instituciones. Y lo único que se trata aquí es poder tener a personas que realmente trabajen pensando en los ecuatorianos, sin ningún tipo de bandera política. Ahora, ¿pudo haber generado una predisposición tal en los jueces de la Corte Constitucional la marcha de hoy que podrían verse inclinados a derogar las leyes? No, nosotros lo que creemos más bien es que la actuación de los jueces no puede ser sesgada por formalidades, sino que más bien tiene que irse al fondo de lo que realmente importa en este momento, y lo que realmente importa ahora es el conflicto armado interno en el que se encuentra en el país, porque nadie inclusive ha hablado qué pasa con los grupos de delincuencia organizada, por ejemplo, que es un tema delicado que atraviesa el Ecuador, y alguien tiene que proteger a la ciudadanía, y es lo que nosotros estamos haciendo, y lo que pedimos es que no se deroguen, que no se echen abajo
estos artículos que van de la mano por la urgencia que tiene el Ecuador en este momento, porque ya no nos estamos enfrentando a la delincuencia común, sino al crimen organizado transnacional. De ser ese el caso, digamos hipotéticamente que haya la derogatoria de estas leyes, ¿se enviarían nuevamente a la legislatura? Mal haría yo en responderle una pregunta hipotética que todavía no ha pasado. Bueno, captamos el punto suyo. Natalie, brevemente nos podría describir lo que está sucediendo en la legislatura, porque en estos momentos tiene lugar el juicio político a la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. Sí, en este momento se estaba leyendo el informe del juicio político que fue aprobado dentro de la Comisión de Fiscalización. Luego de esto vamos a tener a las dos partes, tanto al interpelante, que es el asambleísta Fernando Jaramillo, y a la interpelada, que es la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. Tienen un tiempo de 3 horas para poder ellos presentar sus pruebas, y después, en el caso de que la vocal Goyes quiera una contrarréplica, podrá solicitar en un tiempo de 1 hora, y después empezaría el debate, que es de 10 minutos por legislador en el caso de que quieran poder estar dentro de este debate. Eso significa una amplia jornada del día de hoy, pero se necesitan 102 votos para la eventual censura y destitución de Goyes. ¿Tiene esos votos ADN? 101 votos. ¿Tiene ADN esos votos? Vamos a revisar quiénes están de acuerdo con este proyecto, este juicio político, y ya lo conversaremos después de esta jornada. Perfecto, Natalie, le agradezco por estos minutos. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, Edgar. Siempre es un gusto para mí. Una excelente noche. Lo propio para usted. Ha sido la asambleísta del movimiento ADN,